Hermanos, estamos ya en la cuarta parte de nuestra serie llamada Navegando en Tiempos Peligrosos. Así que vamos a volver a nuestro texto central, a nuestro pasaje en 2 Timoteo capítulo 3. El versículo 1, como ya hemos visto, dice, también debes saber esto. ¿Qué? Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Miren, nosotros no necesitamos que nadie nos convenza de esta realidad porque ya hemos entrado en lo último de los últimos días. Con nuestros propios ojos estamos viendo el cumplimiento de lo que el Espíritu Santo dijo que sucedería, causando de que estos se vuelvan tiempos peligrosos. Los rasgos característicos de la gente y la sociedad de nuestros días fueron enumerados por el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Ya hemos visto 8 características en el versículo 2 y 2 características más en el versículo 3. Así que vamos a seguir estudiando las marcas distintivas de esta sociedad anti-Dios y de esta cultura de muerte que nos rodea. Así que vamos a volver al versículo 3, 2 Timoteo 3:3. Y el Espíritu Santo dice que nuestro tiempo va a ser caracterizado por que van a haber personas sin afecto natural, implacables, y luego dice calumniadores, intemperantes. Miren, lo siguiente de la lista es que surgirán hombres calumniadores, esto es, falsos acusadores, individuos intemperantes. Cuando las familias y los matrimonios se están desmoronando y los divorcios proliferan, y ustedes pueden ver esto en las noticias, los tribunales se van a sobrecargar de demandas. Y esto lleva al siguiente indicador que el Espíritu Santo impulsó a Pablo a incluir en 2 Timoteo 3:3. Dijo que la sociedad experimentará una marea creciente de calumniadores. Y la palabra calumniadores, utilizada aquí en el griego por el apóstol Pablo, viene del griego diabolos. También se traduce falsos acusadores, pero esta es la palabra típica traducida con mayor frecuencia en las escrituras como diablo. En este caso, la palabra diabolos se utiliza para describir a las personas que discuten y debaten en un tribunal de justicia para obtener ganancias materiales y ventajas legales. Esta palabra describe un sistema judicial repleto de demandas. Así que el apóstol Pablo utilizó esta palabra para advertirnos de un tiempo en que las personas se acusarían, calumniarían y demandarían excesivamente entre sí. Un tiempo en el cual ellos encontrarían mucho más fácil y conveniente demandar a otros en un tribunal de justicia que sentarse y resolver sus dificultades juntos. Y como resultado, el sistema legal se sobrecargará de casos y demandas. Los expedientes se amontonarán unos encima de otros, haciendo bultos interminables. El Espíritu Santo nos está mostrando aquí que en los últimos días será como si el mismo diabolos, hubiera sido soltado en el sistema judicial para trabajar libremente como acusador y calumniador. Además del incremento de falsos acusadores, la gente en esta sociedad también se volverá intemperante o incontinente. Esa palabra intemperante o incontinente viene del griego akrates. Este es un término que proviene de la palabra kratos, que significa poder. En ese versículo, sin embargo, se adjunta como prefijo la letra A al principio de la palabra, lo que niega su significado original. Entonces, ¿qué cosa significa esto? La cancelación del poder. Y la palabra akrates describe la falta de control o la incapacidad de ejercer dominio propio o la incapacidad de decir no. Miren, esta palabra describe con exactitud la generación de los últimos días y su incapacidad de aplicarse a sí misma ciertas restricciones necesarias. Esta es una descripción del síndrome de no puedo decir que no, que parece que está gobernando muchas partes de la sociedad actual. Esta palabra describe cosas tales como la incapacidad para dejar de comer, la incapacidad para dejar de gastar,
la incapacidad de controlar las propias emociones, incapacidad para controlar las palabras que salen de la boca, la incapacidad para detener las adicciones, sean a drogas, alcohol, fármacos, cualquier otro tipo de sustancias químicas o inclusive las adicciones sexuales. Así que la incontinencia, la incapacidad de ejercer autocontrol o dominio propio aumentará considerablemente en los últimos días. Esto significa que la gente quitará de su propia vida todo tipo de restricciones, todos los límites y se entregará a una vida licenciosa y de excesos. Y como consecuencia de esta falta de autodisciplina, la gente se entregará a todo tipo de malos deseos, se multiplicarán los compradores compulsivos, la gente comerá de más y se entregará también a la práctica de la fornicación, lo cual es muy popular y difundido entre nuestros jóvenes. Estamos viviendo exactamente en ese tiempo. Y tanto el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, como Judas en sus epístolas, ellos dijeron que en los últimos días la gente andaría según sus malvados deseos, siguiendo sus bajos instintos como animales irracionales. ¿No es sorprendente cuán preciso fue el Espíritu Santo cuando profetizó hace 2000 años, con 2000 años de anticipación, lo que ocurriría en la sociedad al final de esta era? Y si tú sientes que esta cultura, esta sociedad se está yendo por la borda, no te asustes. Reconoce las señales de los tiempos, simplemente prepárate, porque Dios, el Dios fiel que está contigo en la tempestad, no te ha abandonado. Porque Él te ha dado su palabra como tu manual de instrucciones, como tu carta de navegación, y te ha dado el Espíritu Santo como tu maestro, que mora permanentemente dentro de ti y Él es el que te guía hacia un puerto seguro. Así que si tú inviertes tiempo y esfuerzo regularmente en tu relación personal con Él, estudiando su palabra, renovando tu mente con la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a guiar hacia toda la verdad. Sí, toda la verdad acerca de ti, tu situación, el mundo que te rodea. Y con todo lo que Dios te ha provisto en Cristo, eres más que capaz de vivir victoriosamente, inclusive en estos últimos tiempos. Ahora, continuemos con las siguientes características en 2 Timoteo 3:3. Habíamos leído que dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Luego dice, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y el énfasis en la parte final del versículo 3 es este. El Espíritu Santo de Dios dijo que en lo último de los últimos días, las personas se volverían cada vez más salvajes y bárbaras y despreciadoras de lo bueno. Así que la siguiente categoría de depravación que Pablo incluyó es la palabra crueles. Él escribió que la humanidad se volvería cruel en nuestros días. La palabra crueles, también traducida como feroces, viene del griego anemeros, que describe a uno que es salvaje, incivilizado, y viene de una palabra raíz que representa a las personas que son gentiles, amables o apacibles. Pero en este caso, como en muchos de los cuales hemos estado viendo, debido a que hay una letra A al principio de la palabra, entonces ya no representa a los que son gentiles, amables o apacibles, sino a los que son ásperos, duros, crueles, salvajes, viciosos o violentos. Para ser históricamente correctos, cuando pensamos en las prácticas bárbaras en la historia, de inmediato nos remontamos al Coliseo romano y las prácticas crueles de la antigua Roma. La gente llenaba los estadios y miraba cómo los gladiadores luchaban entre ellos hasta la muerte, o cómo los leones, tigres y otros animales salvajes desgarraban y desmembraban a las personas, devorándolas a la vista de la multitud. Tal violencia era el entretenimiento, era la diversión de la gente en ese tiempo. Y multitudes de personas se emocionaban al ver la sangre humana correr. Ahora, a pesar de lo bárbaro que era esto, a pesar de lo bárbaras que eran estas prácticas, el Espíritu Santo nos dijo que al final de nuestra era,
el salvajismo y la barbarie se extenderían aún más y alcanzarían un máximo histórico. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en nuestros días. Aunque nuestra sociedad pueda parecer más sofisticada, más moderna, más adelantada, sin embargo, la verdad es que hemos llevado el comportamiento bárbaro a un nivel completamente nuevo. Consideren los siguientes hechos impactantes, pero verdaderos. Desde el año 1917, y han pasado aquí más de un siglo, ha habido 1.500 millones de abortos en todo el mundo. Y estoy hablando acerca de abortos registrados, abortos conocidos. Este número aumenta cuando se incluyen los abortos de los cuales nadie sabe. Cuando hablamos acerca de la antigua historia de Roma, mucho se habla del infanticidio. Es decir, si un niño nacía con defectos o no era del agrado de los padres, entonces este niño sencillamente se dejaba en la calle. Es conocido que esta práctica aún está vigente en China, sobre todo si nace una niña. Esto es muy cruel. Ahora, nosotros sabemos cómo gracias al cristianismo la práctica del infanticidio en el Imperio Romano se abolió, igual que la esclavitud. Pero lo que dijo el Espíritu Santo nunca falla. En la actualidad, en un lado del hospital se salvan vidas, mientras que en el otro lado se quitan. Esto es barbarie en el peor grado. Hay tanta gente que está defendiendo el derecho al aborto. Hermanos, nosotros vemos que lo que están insistiendo realmente es algo cruel. Es derramar sangre inocente. Y eso delante de Dios es abominación. Otro indicador. A los 18 años de edad, un joven habrá visto más de 200,000 actos de violencia en la televisión y habrá presenciado más de 40,000 asesinatos simulados. El estudiante promedio de segundo de secundaria ve más de 4 horas de televisión por día, con más del 60% de los programas conteniendo violencia. En la mayor parte del mundo industrializado, el 90% de los hogares con hijos tienen más de un televisor, sin mencionar los equipos de videojuegos, las computadoras personales y los teléfonos celulares de alta tecnología que tienen la capacidad de mostrar videos, películas y todo ello. Esto significa que los padres pueden ver televisión en una habitación mientras que sus hijos se sientan sin supervisión en otra habitación y tienen acceso a cierta clase de, entre comillas, entretenimiento que está proyectando violencia en sus mentes jóvenes. Otra cosa más, los videojuegos violentos han creado una sed de violencia. De hecho, las estadísticas ahora revelan que la mayoría de los niños seleccionan la violencia fantasiosa como su tipo favorito de videojuegos. El estudiante promedio de segundo de secundaria juega juegos electrónicos más de 4 horas semanales, con más del 50% de los juegos categorizados como violentos. Y otros estudios revelan que cuanto más frecuentemente los niños practican actos de violencia en los videojuegos, más probable es que lleven a cabo actos de violencia reales. Estos juegos son tan similares a los programas utilizados en el entrenamiento militar real, a través de simuladores, que un experto ha declarado: no solo estamos enseñando a los niños a matar, les estamos enseñando a que les guste. Y la publicidad les dice audazmente a los niños que comience la matanza, que empiece la matanza, y les otorga puntos por cada persona sacrificada durante el juego. Y está comprobado que el efecto insensibilizador de esas palabras e imágenes en sus mentes jóvenes los insensibiliza y endurece ante la seriedad de los actos brutales que se cometen contra otros. Otra cosa más que podemos añadir en la lista es que la música actual también está llena de violencia. Todo lo que tienes que hacer es escuchar música popular, caminar por el pasillo de casi cualquier tienda de música o juegos de computadora para confirmar esto. Porque el adolescente promedio ahora,
en nuestra época escucha más de 10.500 horas de música durante los años entre segundo y quinto de secundaria, gran parte de la cual está relacionada con la violencia. Así que esto significa que las palabras violentas y los actos violentos se vierten rutinariamente en la mente de los adolescentes bajo la apariencia de simple música. Esta influencia destructiva es muy difícil de controlar para los padres, ya que muchos de ellos ni siquiera tienen idea de lo que sus hijos están escuchando en Internet y en los medios. Debido al uso generalizado de Internet, los jóvenes están expuestos a palabras violentas, música violenta, imágenes violentas y pornografía. Hay miles de sitios web que están específicamente dedicados a fomentar el odio racial, la intolerancia, la violencia y la pornografía entre las generaciones más jóvenes. Las investigaciones muestran, más allá de cualquier sombra de duda, que la violencia en los medios tiene un vínculo directo con la violencia juvenil, con las pandillas. Y un experto bien ha dicho, discutir en contra de ello es como discutir en contra de la ley de la gravedad. Es cierto que ninguno de nosotros va en la actualidad a un coliseo para ver cómo matan a la gente. Sin embargo, lo que hacemos es más bárbaro o salvaje, porque pagamos para ver los actos asesinos dentro de la privacidad de nuestros propios hogares y también los vemos a gran escala en las pantallas de los cines locales. Porque ninguna generación ha pagado más dinero para observar el comportamiento bárbaro que la actual. Y a eso se refirió el Espíritu Santo cuando dijo que en los últimos días la gente se volvería cruel, áspera, dura, salvaje, viciosa y violenta. Y eso sin mencionar las masacres de pueblos enteros en lugares como África, Asia, la persecución de creyentes en diferentes lugares y también de diferentes grupos raciales, los crímenes pasionales, los crímenes de guerra. Y también hemos sido testigos de cómo grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda han degollado, ante la vista de las cámaras, han degollado personas en tiempo real. Eso nos habla acerca de gente muy cruel. Ahora, después que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 3 que la gente sería sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, luego nos dice que serán aborrecedores de lo bueno. Y esta frase, aborrecedores de lo bueno, viene del griego afilagatos. Y esto representa a un aborrecedor de lo bueno, una palabra rara, extraña, que en su sentido más antiguo y verdadero describe una sociedad en que la ley no está destinada principalmente a proteger los derechos y de las buenas personas. Más bien, la ley está destinada a proteger los derechos de los infractores. Una palabra tan inusual que solo se usa una vez en todo el Antiguo Testamento. Así que afilagatos representa un rechazo directo por aquello que es bueno en el sentido moral. Describe una tierra, un lugar en donde las leyes se utilizan principalmente para proteger a los malvados, a los malhechores, a menudo dejando a los buenos indefensos. Y esto suena como algo que alguien podría afirmar que está ocurriendo en nuestra actual realidad. Pero el Espíritu Santo lo profetizó hace 2000 años. Y no solo predijo que el mundo en los últimos días sería salvaje e inhumano, sino que también estaría moralmente confundido en cuanto a lo que está bien o a lo que está mal. Ahora, si juntamos los significados de todas estas palabras que hemos estado estudiando, vamos a ver la paráfrasis provista por la versión RIV de 2 Timoteo 3:3. El amor y el compromiso con la familia se desintegrarán. El divorcio se convertirá en una epidemia y las diferencias irreconciliables serán un factor importante en la separación de las familias. Todo tipo inimaginable o imaginable de pacto será violado regularmente. Y el sistema judicial se verá abrumado a medida que las personas se excedan demandando y siendo demandadas. Las personas generalmente perderán la capacidad de decir no
y serán incapaces de controlar sus instintos en casi todas las áreas de la vida. La gente se volverá salvaje y eventualmente, o poco a poco, se sentirá como si no hubiera leyes para proteger a los inocentes. Hermanos, ¿no suena esto como nuestros días? Porque el Espíritu de Dios, que puede ver el fin desde el principio, profetizó que estas cosas sucederían con 2000 años de anticipación. Y por eso en este tiempo es crucial que tú y yo tengamos oídos espirituales para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias y para que nos preparemos, para que podamos vivir y navegar victoriosos en estos últimos días. Continuemos viendo las características de la sociedad de este tiempo. Vamos al versículo 4, 2 Timoteo 3:4 dice: traidores, impetuosos, infatuados. Después de revelar 14 formas de corrupción que proliferarían al final de nuestra era, el Espíritu Santo impulsó al apóstol Pablo a escribir 4 vicios más en 2 Timoteo 3:4. Vamos a ver los 3 primeros. Así que el énfasis en la primera parte del versículo 4 es este: los hombres traidores, impetuosos y altivos abundarán al final de esta era. Serán personas imprudentes, impulsivas y cegadas por un sentido de su propia importancia. Ahora, lo primero que mencionó en esta lista es que habría hombres traidores. Esa palabra traidores viene del griego prodotes y se refiere a uno que es traidor a un juramento o promesa. El que traiciona o abandona a un amigo representa una falta de compromiso con los juramentos o las relaciones. Es alguien que es un traidor en el contexto de un juramento o una relación. El que es amigo solamente en los buenos tiempos. El Espíritu Santo, al inspirar a Pablo para utilizar la palabra probotes, traducida aquí como traidores, nos está advirtiendo que en lo último de los últimos días, la falta de compromiso con las relaciones llegará a existir masivamente. Las amistades ya no serán lo que solían ser. Siendo amantes de sí mismas, las personas en la sociedad serán su propia primera prioridad. Y si se enfrentan a tener que sacrificar algo personalmente para mantener una promesa o un compromiso, no deberíamos de sorprendernos si rompen la relación. Básicamente, son amigos por conveniencia. Así que mientras el clima sea bueno en la relación, la persona estará allí. Pero si surgen tormentas o la relación es probada o es demandante y ya no les es conveniente, entonces se alejan. Y esto es lo que el Espíritu Santo profetizó que podríamos esperar ver al final de estos días. Lo segundo es que la Biblia dice que la gente sería impetuosa. Y la palabra impetuosos viene del griego propetes. Significa imprudentes, impulsivos. Y puede representar a personas tan entregadas a la violencia que disfrutan de ella y se vuelven conocidas por su intemperancia violenta, imprudente, temeraria y emocional. Y aquí el Espíritu Santo estaba profetizando que vendría un tiempo en que las personas serían impulsivas, estarían dadas a la violencia y serían incapaces de controlar su temperamento. Personas fosforito, ¿no? Siempre están encendiéndose, o personas minibombas, siempre están explotando. Detengámonos y pensemos en cuánta violencia hay en nuestro mundo. Es maravilloso cuando leemos en el libro de Isaías y otros lugares en las Escrituras acerca del milenio donde Jesús va a reinar en justicia y en perfecta paz. Es maravilloso ver lo que viene, ¿no? Y hay un tremendo y marcado contraste. Pero sí es cierto, nuestro mundo es un mundo muy violento. La violencia está en las calles, en la televisión, está en internet, en la música, está en los videojuegos. Y las películas de violencia son las más vendidas en la taquilla, si se puede decir así. Y el resultado a largo plazo de una sociedad saturada de violencia es que los actos violentos están aumentando en todos los aspectos de la cultura actual. Hermanos, solamente tienen que ver las noticias diarias. Cada vez hay más asaltos, cada vez hay más crímenes en nuestra ciudad. La ira al volante, los tiroteos a matar niños
y maestros en colegios, tiroteos al azar en centros comerciales, en lugares públicos. Son un ejemplo de esta locura imprudente e impulsiva. Y el Espíritu Santo nos advirtió que estas cosas sucederían. Y Él lo hizo porque era importante que estuviésemos informados sobre ellas antes que comenzaran a suceder. No para asustarnos, sino, otra vez lo vuelvo a decir, para prepararnos. El apóstol Pablo tomó un paso adelante y pasó luego a decir que la gente también sería infatuada. Esa palabra infatuados también se traduce altivos, viene del griego tifo. Y es una descripción de alguien que está inflado de orgullo. Describe a uno hinchado y nublado por su propio sentido de importancia personal. Y es de allí de donde obtenemos la palabra tifón. Ahora, cuando Pablo escribió esto, Timoteo estaba en Éfeso. En la antigua ciudad de Éfeso, donde vivía Timoteo cuando Pablo le escribió esta carta, durante el primer siglo, por supuesto, los ricos y bien educados vivían predominantemente en una célebre calle que se llamaba Curetes, la calle Curetes. Y esta era una de las 3 calles principales en Éfeso y estaba rodeada de fuentes decorativas, monumentos impresionantes y había tiendas sofisticadas. Las personas ricas y bien educadas que vivían en esa vía muy transitada creían que eran mejores que la mayoría de las demás y por lo tanto menospreciaban a los que ellos consideraban como inferiores. ¿Alguna vez te has encontrado con gente snob como esa? Y es interesante notar que el apóstol Pablo profetizó que esta actitud elitista prevalecería en el mundo de los últimos días y que impregnaría nuestra sociedad. Quizás tú hayas visto esta mentalidad de superioridad exhibida por personas en los medios, llamando a los demás reliquias primitivas, intelectuales del pasado. O quizás has visto esto en políticos, en lugares de gobierno, despreciando a los demás oponentes u opositores. Pero tan perturbador como puede ser, no tenemos que tener temor a esas personas. Ni siquiera debemos pensar en nosotros mismos como si fuésemos inferiores. Hermanos, somos hijos de Dios. Estamos en Cristo y por el poder del Espíritu Santo podemos aprender a navegar exitosamente en esta temporada tormentosa del tiempo del fin. Ahora piensa en lo que sucede cuando se informa a la gente que se acerca un tifón o un huracán. Estas cosas están pasando en nuestro mundo hoy en día. Lo pueden ver en las noticias. La gente comienza a prepararse para su llegada, recogiendo y guardando las cosas que podrían dañarse, destruirse o salir volando. Las ventanas se cubren con tablones. Los vehículos se trasladan a un lugar más protegido y los seres queridos se ponen a salvo en refugios. Y cuanto más se acerca la tormenta, más oscuros se vuelven los cielos y más violentos son los vientos. Todo parece ominoso y aterrador. Pero el Espíritu Santo, al inspirar al apóstol Pablo a utilizar la palabra tifó, traducida aquí como infatuados, él nos dice que al final de los días habrá momentos en los que parecerá que la sociedad está empeorando rápidamente delante de nuestros ojos. Casi como un tifón con oscuridad. Nubes y vientos destructivos y las fuertes lluvias se acercan desde el mar. Ahora, la buena noticia es que los tifones y los huracanes no duran mucho. Gracias a Dios que son de corta duración y poco a poco pasan. Así como soplan, también se disipan. Así que hermanos, habrá momentos en que las cosas se verán oscuras y tormentosas, pero como un tifón, esas condiciones no van a durar. Van a venir y se van a ir. Y aunque puedan causar una gran destrucción, si tomamos medidas preventivas, podemos ser guardados, ¿ok? Y bueno, hay cosas que son temporales, ¿no? Y si se dañan, podemos reconstruir lo que se dañó después de que la tormenta pase. Y como la gente reconstruye después de que un tifón ha azotado sus casas. Entonces, si parece que una sociedad malvada, compuesta por gente malvada, va a tener un impacto duradero, debes saber que esos tiempos van a pasar. En lugar de simplemente agacharnos y tratar de escondernos, es nuestro momento
como iglesia, de levantarnos y resplandecer como luces brillantes en el mundo oscurecido por el pecado. Y es en la temporada tormentosa de los últimos días cuando más se nos necesita. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo para enfrentar cualquier desafío y vencer a cualquier enemigo en el nombre de Jesús. Veamos ahora la última característica del versículo 4. Ya hemos visto traidores, impetuosos, infatuados. Y luego dice, amantes de los deleites o placeres más que de Dios. La lista de depravaciones de los últimos días continúa desarrollándose en este versículo 4, donde el apóstol Pablo escribió que la gente sería traidora, impetuosa, infatuada, y que sería amadora de los deleites más que de Dios. Y el énfasis de la última parte del versículo 4 es este. Al final de nuestra era, la gente será más amadora de los placeres que amadora de Dios. Y aunque amen a Dios, su amor por la gratificación propia excederá su amor y devoción por Él. Esa frase, amantes de los deleites o placeres, viene del griego philedonos. Esta es una palabra resultante de unir philos y edone. La palabra philos significa amor. La palabra edone significa placer. Y esa es la raíz de la palabra hedonismo. Denota individuos que se entregan a la búsqueda desenfrenada e irrestricta de placeres de cualquier tipo. Significa amar el placer, vivir para el cumplimiento del propio placer. Por lo tanto, la palabra philedonos, traducida aquí como amantes del placer, significa vivir para el cumplimiento del placer de uno. Y esta palabra pinta un cuadro o imagen de personas que están completamente preocupadas por su propia gratificación o de personas que hacen de la felicidad personal su máxima aspiración en la vida. Por eso la frase, si te hace feliz, sé feliz. El diccionario dice que un hedonista es una persona que cree que la búsqueda del placer es lo más importante de la vida. Por lo tanto, un philedonos es un buscador de placer sin parar. Los hedonistas son egocéntricos, autoconsumidos, egoístas, autoobsesionados, buscando una indomable felicidad. Es gente que vive por los fines de semana, que vive por sus vacaciones, por un carro nuevo, una casa nueva, un celular nuevo, y está caracterizada por una codicia incontrolada. Y este es un verdadero problema en nuestro tiempo. Ahora, esa palabra viene acompañada de otra. Habíamos leído que serían amantes o amadores de los placeres más que de Dios. Y esa frase más que viene del griego malón. Se traduce más que. Se refiere a más de lo que se compara. En comparación con, implica rango en comparación con otra cosa. La mayor y más importante prioridad sobre la menos importante. Entonces, cuando dice que las personas serán amantes de los placeres más que de Dios, no está diciendo que estas personas no aman a Dios. Más bien, está afirmando de que aman a Dios. Pero, y miren la diferencia, lo que se nos está diciendo acá es que el ser amantes del placer tiene un rango más alto para ellos en comparación con su amor por Dios. Es decir, su amor por el placer excede su amor por Dios. Para ser claro, el mayor llamado de Dios para ti no es que seas feliz. Su más alta voluntad para tu vida es que seas obediente. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, encontrarás gozo en hacerla. Cualquier otra forma de felicidad es temporal y es una vara de medir poco confiable de cómo nosotros agradamos a Dios. Sin embargo, según 2 Timoteo 3:4, la búsqueda interminable e inalcanzable de la felicidad se convertirá en la meta principal de las personas al final de nuestra era. Y Pablo dice que el amor por los placeres se generalizará tanto, esto significa que las personas estarán más dedicadas a los propios placeres y a la búsqueda de su propia felicidad que a su amor por Dios y su búsqueda de Él. Hermano, ¿estás buscando a Dios? ¿Le estás dando a su palabra el primer lugar en tu vida?
¿Reconoces que tu relación con Dios es lo más importante? Miren, la realidad es que nunca ha habido una generación en la historia con más posesiones materiales y comodidad que esta generación actual. Sin embargo, a pesar de nuestra abundancia de bienes y de nuestra continua búsqueda del placer, el índice de felicidad mundial se encuentra en el punto más bajo registrado, especialmente en las naciones industrializadas donde abunda la riqueza. Y nosotros como creyentes no podemos permitir que la doctrina errada de que tenemos derecho a ser felices dirija nuestras vidas. Agradar a Dios y obedecer su palabra debe ser el clamor y el deseo de nuestro corazón. Así que la generación yo soy será tan egoísta y ensimismada que su deseo de placer estará fuera de todo control. Hermanos, esta es la temporada en la cual nosotros estamos viviendo. Y debemos recordar que todo en este mundo está en proceso de desaparecer. Solo aquellas cosas que se hacen para Jesús durarán eternamente. La buena noticia es que no tenemos que dejarnos atrapar por el espíritu hedonista de esta época o de esta sociedad. Podemos permanecer libres de los lazos de la muerte del enemigo, manteniendo una estrecha relación con el Señor, caminando o navegando con Él. Ahora, si juntamos los significados de todas las palabras que hemos estudiado hasta aquí en este versículo, aquí les presento la paráfrasis que aparece en la versión interpretativa de Renner, que es la RIV, del versículo 4 de 2 Timoteo 3. Aquí va. A las personas les resultará fácil alejarse de los compromisos y desechar fácilmente las relaciones. Se volverán imprudentes, impulsivos y conocidos por su disfrute de la violencia. Puede terminar sintiendo que la sociedad está siendo abrumada por vientos destructivos, pero esos amenazantes vientos de cambio finalmente soplarán como una tormenta que va y viene. Las personas se obsesionarán con la búsqueda inalcanzable de la felicidad y el placer, incluso más de lo que aman a Dios. Miren, como ya hemos dicho repetidas veces, el Espíritu Santo nos avisó, habló por anticipado de esas señales que veríamos al final de nuestra era. Lo vuelvo a decir, no para alarmarnos, sino para que estemos bien preparados. Y la preparación es la clave para el éxito. Es importante que seamos proactivos y no reactivos, que no estemos atrasados. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios y renovamos nuestras mentes con ellas diariamente, podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias de convertirnos en víctimas del espíritu de esta era. Y no solamente podemos sobrevivir, tú y yo podemos brillar, resplandecer, prosperar en estos turbulentos tiempos finales. Vamos a orar. Padre, otra vez te damos gracias por tu fidelidad. Tu palabra nos sostiene. Tu espíritu nos lleva hacia adelante. El mayor mora en nosotros. Te damos gracias porque no estamos buscando la victoria. La victoria es nuestra. La tenemos. Nos pertenece. Y por la fe tomamos pasos para andar en ella. Porque en Cristo somos más que vencedores. No importa lo que se levante, Señor. Tu palabra nos habla de la realidad de la victoria. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta serie estamos recibiendo las claves para que nuestra navegación sea segura y sin problemas. Y por eso la gente que aún no conoce al Señor tiene que subirse al bote de seguridad de aquellos que están en Cristo. En Cristo tú encuentras esa navegación segura, porque si estás flotando en el mar turbulento, en medio de una tormenta, la tormenta de estos últimos días, tú necesitas un salvavidas. Y ese salvavidas se llama Jesús. Los que estamos en el barco de la iglesia, estamos lanzando esos salvavidas a la gente que se está ahogando en sus pecados. Y es importante, si tú has escuchado este mensaje, responde al llamado. El primer llamado de Dios para tu vida es que tú recibas a Jesucristo. Y en Cristo tú encuentras seguridad y vas a
llegar a puerto seguro. Estoy hablando acerca de algo que te va a llevar más allá en la eternidad. Así que tú debes recibir a Cristo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en aquel a quien envió por amor. Así que toma la decisión. No te hundas en el mar del pecado. Recibe a Cristo. Repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo de todo corazón: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Todo esto está más allá de mis fuerzas y por eso acudo a ti, Cristo. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Creo que el Padre te resucitó, que tú venciste a la muerte y que ahora yo recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Te doy gracias porque tú eres mi salvación. Me debo a ti. Recibo ahora el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, no solamente flotamos, sino que podemos ser luminares en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa. Esto se pone interesante. Que Dios los bendiga.